Mi hermana, Aurora Salazar, era una mujer de un orgullo feroz. Siempre decía que prefería morir antes que rendirse. Cuando nuestra madre enfermó gravemente y necesitábamos dinero para pagar el tratamiento, el multimillonario Héctor Valcárcel intentó obligarla a convertirse en su amante mantenida. Ella lo miró con desprecio helado y declaró antes muerta que sometida a semejante humillación. Cuando Héctor hundió con saña la empresa familiar para doblegarla, Aurora se mantuvo erguida, como una mártir de teatro. Aunque me cueste la vida, jamás cederé ante una amenaza. Su postura, digna, terminó con nuestro padre arrojándose desde su despacho, y con nuestro hermano Lucas en la cárcel. Después, nos secuestraron y nos llevaron al otro lado del estrecho, a territorio controlado por una red criminal donde la ley no existía. Ni siquiera ante hombres armados mostró miedo, escupió a los guardias. Prefiero pudrirme antes que dejar que Héctor Valcárcel me salve. Si tenéis valor, matadme ahora mismo. Enfurecidos por su arrogancia, los secuestradores amenazaron con destrozarle la cara y convertirla en mercancía. Fui yo quien se puso delante de ella. Fui yo quien soportó lo indecible para protegerla. Pero cuando el equipo de rescate de Héctor nos encontró, Aurora negoció para que solo se la llevaran a ella. Si también te salva a ti, lo usará para obligarme a casarme con él, me susurró con frialdad. Antes muerta que permitir eso. Lloré, agarrada a su ropa, suplicándole que llamara a la policía cuando estuviera a salvo. Pero pasé 5 años en aquel infierno, y nadie vino. Cuando volvimos a encontrarnos, yo era una sombra rota, al borde de la muerte. Ella, en cambio, vivía rodeada de lujo como la mimada señora Valcárcel. Le pregunté, con la voz rota, por qué me había abandonado. Miró mi cuerpo destrozado con fastidio. Si a mí me hubieran degradado así, Clara, me habría matado hace mucho. ¿De verdad eres tan cobarde? Maldita seas. Si no hubiera ocupado tu lugar, tú habrías muerto hace años. Grité, temblando de rabia. Ella frunció el ceño, confundida de verdad. No digas tonterías. Yo soy la protagonista de esta historia. ¿Cómo iba a morir? Entonces comprendí su secreto. Aurora creía haber transmigrado a una novela romántica. Confiaba en la protección de protagonista, y se mantenía ajena al sufrimiento real de nuestra familia. Pero el universo giró hacia atrás. Abrí los ojos y volví al día exacto de nuestro secuestro. El acero frío del cuchillo del jefe de la banda estaba apoyado contra la mejilla perfecta de Aurora. ¿Os mandan los enemigos de Héctor Valcárcel? Pues que sepáis que no quiero nada con él. Si tenéis valor, matadme. Aurora no mostró miedo. Cerró los ojos con una expresión de desprecio aristocrático. Máximo, el jefe marcado por cicatrices, soltó un gruñido bajo. He visto mujeres duras, pero tú te llevas la palma. Pasó la lengua por los labios y sonrió. Vamos a ver cuánto te dura la soberbia cuando te estropee esa carita y mis hombres se diviertan contigo. Con un giro de muñeca, la hoja abrió una línea roja en la mejilla de Aurora. Sus pestañas temblaron de terror, pero apartó la cabeza sin suplicar. Jefe, murmuró uno de los hombres, ¿seguro que es la mujer de alguien importante? Igual no conviene pasarse. Máximo rugió, tengo demasiados muertos a la espalda para preocuparme por eso. En mi tierra, hasta una reina se arrastra. Otro añadió, si no sirve para rescate, la mandamos a Santa María. En los clubes subterráneos pagan bien por carne nueva. Con unas pocas palabras sellaron nuestro destino. Solo entonces vi pánico en los ojos de Aurora. Comprendió que aquellos hombres no eran rivales elegantes de Héctor. Eran traficantes despiadados a los que el apellido Valcárcel no les importaba nada. Cuando 3 hombres se acercaron a ella, sucia la ropa y cargadas las armas, Aurora me miró sudando. Clara, gimió. Esta vez bajé la cabeza. Me abracé las rodillas en un rincón oscuro de la bodega de hormigón, interpretando a la perfección el papel de cobarde inútil y aterrada. En mi vida anterior, aquel secuestro también había sido provocado por los dramas interminables de Aurora. Rodábamos una película hasta tarde en Minas de Plata, un antiguo pueblo minero de Almería, cerca de rutas controladas por narcos. Aurora oyó el rumor de que Héctor había patrocinado a una actriz joven. Ofendida, se negó a subir a la caravana de lujo que él le había comprado e insistió en volver andando al hotel por una carretera oscura. Le rogué que no lo hiciera. Le dije que aquella zona era peligrosa, que no valía la pena jugarse la vida por orgullo. Ella se burló. Siempre eres tan patética y tan cobarde, Clara. Prefiero morir antes que tocar algo comprado por un hombre infiel y superficial. Como era de esperar, nos topamos con la gente de Máximo. En mi vida anterior, yo me lancé delante de ella. Negocié, supliqué y sacrifiqué mi cuerpo para preservar su preciosa pureza, hasta que Héctor nos encontró. Pero cuando llegó el rescate, Aurora no dejó que me llevaran. Grité, arañé su ropa, le supliqué.
Ella usó la tragedia familiar para hacerme sentir culpable. Clara, papá no se quejó cuando saltó del edificio para protegerme. Lucas eligió la cárcel antes que verme doblegada ante Héctor. Mamá estaba muriéndose y nunca me pidió que me sacrificara. Si ahora actúas así de egoísta, me estás obligando a morir. Porque la quería, porque la culpa me cegaba, solté su ropa. Después, Máximo me vendió a la madriguera de Terciopelo, un club subterráneo de Santa María. Allí me torturaron, me humillaron y me rompieron hasta que apenas quedaba algo humano en mí. Mientras tanto, Aurora volvió a Madrid y se casó feliz con Héctor en una boda de cuento. Durante 5 años me arrastré por un infierno vivo, contando días insoportables, pudriéndome como carne tirada. Pensé 1000 veces en suicidarme, pero un rencor ardiente me mantuvo respirando. Quería escapar. Quería mirarla a los ojos y preguntarle por qué. Qué ciega fui. Mi hermana, la que siempre decía que prefería morir, vivía entre lujos. Cuando la empresa de nuestro padre quebró, fue él quien saltó al vacío. Cuando Héctor Valcárcel se vengó de nosotros, fue Lucas quien cargó con la culpa y terminó en prisión. Y si yo no hubiera tirado mi dignidad y me hubiera arrodillado 3 días y 3 noches bajo la lluvia helada frente a la sede del grupo Valcárcel, Héctor jamás habría pagado el tratamiento de cáncer de nuestra madre. Cuando Aurora se enteró, su rostro se torció de asco. Todos morimos algún día. Clara, ¿cómo puedes ser tan rastrera? ¿Dónde está tu dignidad? ¡Qué patético! Necesité 5 años de tortura y una huida milagrosa para verla como era. Sacrificó a toda nuestra familia para mantener su papel de mujer recta e indomable, para que Héctor la mirara con adoración. Cuando escapé y la enfrenté, mi rabia era tan grande que quise arrastrarla conmigo al infierno. Pero mi cuerpo estaba enfermo, sin dinero y sin fuerzas. ¿Cómo luchar contra la poderosa señora Valcárcel? Al final, una noche de invierno, morí sola bajo un puente de hormigón, pero Dios tenía ojos. Me dio una segunda oportunidad. Esta vez quería ver cómo sobrevivía Aurora sin mi sacrificio, sin que yo me lanzara al fuego por ella. Quería ver si esa, protagonista, delirante podía vencer a una jauría de lobos sedientos de sangre. Quería ver cómo escapaba del infierno de Santa María. Clara. Al ver que no me movía para defenderla, la voz de Aurora perdió su elegancia. Máximo agarró el cuello de su vestido de diseñador y lo desgarró de un tirón. Ella gritó al fin, perdiendo toda compostura. Clara, ¿qué demonios haces? Sálvame. Solté una risa suave y fría. Aurora, ¿no eras tú la que prefería morir antes que ser humillada? Ya está pasando. ¿Por qué sigues esperando? ¿Por qué no te muerdes la lengua y acabas con todo? Se atragantó con sus propias palabras y me miró sin creerlo. Su rostro se puso rojo de vergüenza. Ja, esto sí que es divertido, rió Máximo. Hombres como él, que vivían por la violencia, odiaban ser desafiados. Mis palabras alimentaron su crueldad. Eso, preciosa, se burló, echándole humo en la cara. Dijiste que no temías a la muerte, demuéstralo. Recordé mi vida anterior. Entonces yo había saltado como una idiota, gritando y luchando por salvarla. Eso solo enfureció más a Máximo. Vio mi desafío como una ofensa personal y descargó su ira sobre mí. ¿Quieres ser la hermana heroica? Había rugido, pues heroica hasta el final. Yo apreté los dientes, sonreí entre lágrimas y rogué que me tomaran a mí en su lugar. Tenía miedo, me dolía todo, pero sabía que si mostraba una pizca de debilidad, Aurora sería destruida. ¿Y cómo me pagó mi querida hermana? Con abandono. Aparté la mirada, conteniendo una sonrisa amarga. Miradla, tiene más miedo a morir que un perro callejero. Se burlaron los hombres. Cuando los gritos de Aurora llenaron la habitación de hormigón, cerré los puños. Me dolía el pecho, pero una ola de alivio profundo me recorrió. Por fin estaba cosechando lo que sembró, lo merecía. Pero mi corazón aún dolía por nuestra familia. Habíamos pagado un precio devastador por una mujer hueca y egoísta. Nuestro padre jamás volvería. Me mordí el labio hasta hacerlo sangrar. Me juré a mí misma que en esta vida nunca volvería a hacer el peldaño de Aurora. Cuando Máximo terminó de humillarla, se acercó a mí y se agachó para observarme. Jefe, dije, ofreciéndole una sonrisa sumisa. Mi hermana tiene en Madrid a un hombre riquísimo y muy poderoso obsesionado con ella. Tenía que salvarme. Si no jugaba bien mis cartas, acabaría en la misma tumba que antes. Máximo soltó humo. Al menos tú sabes hablar. Eres más lista que la gritona. Todas las familias tienen trapos sucios, dije con sinceridad fingida. Hoy ya la he ofendido al no ayudarla. Si escapamos, hará que su marido me destruya. Yo solo quiero vivir. Máximo sonrió. Poca gente pasa por mis manos y sigue respirando. Héctor Valcárcel, presidente del grupo Valcárcel, tiene contactos con el sindicato comercial de Santa María. Si quiere encontrar a mi hermana,
En menos de un mes tendrá garras metidas aquí. Máximo miró a Aurora, tirada en el suelo, temblando y llena de golpes. Su expresión volvió cautelosa. La obsesión de Valcárcel por Aurora es conocida en toda España. Puede comprobarlo. Sacó su teléfono satelital, buscó y maldijo en voz baja. El color abandonó su rostro. Máximo no temía casi nada, pero el sindicato de Santa María era una red antigua, con conexiones militares. No convenía ofenderlo. Uno de sus hombres escupió al suelo. ¿Y qué? La dejamos esta noche en la madriguera de Terciopelo. Cuando los clientes de allí la hayan usado, dudo que el señor millonario la quiera de vuelta. Exacto, dijo otro. A menos que quiera que toda España se ría de él. Máximo asintió, convencido. Me señaló con el puro. Tienes mala leche, niña. Me gusta. Está bien. Moveré unos hilos. Tú irás también a la madriguera, pero como limpiadora. Como conocía su psicología de mi vida anterior, incliné la cabeza y le di las gracias sin mostrar resistencia. Miré a Aurora, tirada como una muñeca rota. Mi corazón no se aceleró ni un segundo. En esta vida iba a sobrevivir, iba a vivir bien. Mi madre y mi hermano aún me esperaban. La madriguera de Terciopelo era el club de vicio más seguro y exclusivo de Santa María. Protegido por sindicatos locales, era un agujero negro donde las leyes internacionales no existían. En mi vida anterior conocí allí a Jimena, una famosa creadora de contenido española que había desaparecido. Su familia gastó millones buscándola, pero sin contactos políticos en Santa María no sirvió de nada. Al final tuvieron que rendirse. Aurora la miraba con desprecio. Una mujer solo se degrada si primero se degrada a sí misma. Si de verdad quisiera conservar su dignidad, lucharía. Nadie puede obligarte si estás dispuesta a morir. Si alguien me humillara así, me rompería la cabeza contra la pared. Pero cuando los guardias intentaron llevar a Aurora a las salas privadas, ella me empujó hacia adelante. Soy la mujer de Héctor Valcárcel. Vendrá a buscarme. ¿No queréis una mujer para ganar dinero? Mi hermana puede hacerlo por mí. Su arrogancia solo enfureció al encargado. Fui yo quien se arrastró a sus pies, susurrando que Aurora era frágil y quizás se suicidaría si la presionaban demasiado, arruinando una mercancía valiosa. Rogué que le dieran tiempo y prometí trabajar el doble para cubrir su cuota. El encargado aceptó. Trabajé día y noche, fregando suelos y soportando abusos hasta que me sangraban las manos. Cuando estaba a punto de caer, Aurora me decía con indiferencia clara, no te preocupes por el tratamiento de mamá. Cuando Héctor me rescate, te pagará lo que quieras. Siempre decía que jamás se doblegaría, pero era experta en usar los sacrificios de otros para conseguir lo que quería. En esta vida, gracias a la recomendación de Máximo, me asignaron al departamento de limpieza. Era una seguridad temporal, pero no suficiente. Tenía que salir de allí. Al día siguiente, antes de que las heridas de Aurora sanaran, la dirección la mandó a las salas privadas. Empujé mi carrito por el pasillo y me detuve frente a su habitación. 2 guardias con porras eléctricas fumaban y reían. La actriz española no es para tanto. Ni tuve que encender la porra. Obedeció enseguida. Como Jimena no hay otra. A esa hubo que romperle una pierna para que dejara de gritar. Bajé la cabeza, abrí la puerta y entré. Aurora luchaba por subirse la cremallera de un vestido de seda demasiado ajustado. Le temblaban las manos. Al verme, sus ojos ardieron de rabia. Cogió un organizador de cristal y me lo lanzó a la cabeza. Clara, ¿estás loca? ¿Por qué miraste mientras me destruían ayer? Lo esquivé. El cristal estalló contra la pared. Sin pensarlo, le estampé la fregona sucia en la cara. Las rabietas fueron tuyas. El camino oscuro lo elegiste tú. A Máximo lo provocaste tú, escupí. ¿Por qué demonios iba a destruirme para salvarte? ¿Crees que vales tanto? Me miró conmocionada. Clara, ¿cómo puedes ser tan cruel? Papá dejó una carta diciendo que debíamos protegernos. Lucas fue a prisión para que yo no sufriera. Tú quieres empujarme al suicidio. Avancé, le subí la cremallera de un tirón y la empujé hacia la puerta. En mi vida anterior, fui yo quien vistió aquel uniforme humillante. Ella estaba aterrada, no quería hacerlo. ¿Creía que yo no tuve miedo? Ayer no tuviste valor para morir, le susurré al oído. Así que no te comportes hoy como una santa pura. La puerta se abrió y los guardias le ordenaron salir. Aurora, sin escapatoria, calculó rápido. Decidle a vuestro jefe que estoy lista para grabar un vídeo de rescate. Soy la prometida de Héctor Valcárcel. Me ama más que a su vida. Pagará lo que pidáis. Levantó la barbilla. Llevadme con vuestro encargado. Ahora. El guardia perdió la paciencia y le cruzó la cara de una bofetada. Cállate. Me da igual de quién seas. A la sala 2003. La arrastraron por el pasillo. Yo empujé el carrito en silencio. Aurora no entendía que desde que Máximo la tocó, para ellos ya era mercancía dañada.
no había vuelta atrás. Dentro de la sala, el cliente se emocionó al tener a una actriz famosa. Tras unas copas, me despidió con la mano. Clara, Héctor me encontrará, siseó Aurora mientras yo limpiaba la mesa. Y cuando lo haga, pagarás por esto. Aurora, creí que odiabas que te relacionaran con él, dije, fingiendo confusión. ¿Por qué ahora lo llamas Héctor con tanto cariño? Sonreí al salir. Porque, en realidad, yo también contaba con que Héctor viniera. Esa noche, mientras limpiaba los baños privados, Jimena entró tambaleándose y vomitó con violencia. Le di una toalla de papel. La tomó y se apoyó en el lavabo para arreglarse el maquillaje corrido. Me miró por el espejo y bajó la voz. Escucha. En la habitación 555, en la quinta planta, hay un pez gordo. Es español, muy poderoso. La banda lo atrapó por error y lo tratan como a la realeza. En 2 días lo sacarán del país en secreto. Hizo una pausa. Convéncelo de que te lleve. Es tu única oportunidad. La miré con el pecho lleno de calor. No me mires así, murmuró. Es que no soporto a tu hermana. Es una hipócrita egoísta. En mi vida anterior, Jimena y yo fuimos amigas, unidas por el dolor. En el 3er año, ella no pudo más y se quitó la vida. No esperaba encontrar tanta banda tan pronto. Ayer, trabajando con Aurora, la oí recomendarte a sus clientes, añadió. Ese uniforme de limpiadora no te protegerá mucho tiempo. Si logro salir, prometo sacarte conmigo, dije. Jimena soltó una risa amarga. Qué tonta eres. ¿De verdad me crees? Eres demasiado ingenua para este sitio. Pero si la creía. Aunque en esta vida aún no fuéramos amigas durante años, Jimena veía en mí a su antiguo yo. No quería verme traicionada por mi propia sangre. Se me acababa el tiempo. Aurora intentaba arrastrarme al abismo, y Héctor Valcárcel llegaría en menos de 20 días. Cuando viniera, solo salvaría a Aurora y seguramente me castigaría por haberla abandonado. Tenía que asegurar una salida antes. El día 18 de mi cautiverio, por fin me asignaron la limpieza de la quinta planta. Llamé a la puerta de la habitación 555. Cuando vi a Julián Cruz sentado dentro, supe que había ganado. Él no me conocía, pero yo lo conocía muy bien. 6 años atrás, cuando la empresa de mi padre se hundía, Julián vino a nuestra casa para negociar una compra. Ofrecía un precio generoso que podía salvarnos. Nuestro padre ya había muerto, Lucas estaba preso y mamá demasiado enferma para entender de negocios. La decisión quedó en manos de Aurora y mías. Aurora lo rechazó con desprecio. Señor Cruz, no pierda el aliento. No necesito su caridad. Prefiero ver arder la empresa antes que dejar que buitres como usted se alimenten de sus restos. Yo intenté discutir, pero aún era menor y no tenía autoridad legal. ¡Qué desperdicio del trabajo de Roberto!, murmuró Julián antes de marcharse, dándome una palmada en la cabeza. Ese recuerdo me dio valor. Cuando la empresa quebró, las patentes biomédicas centrales quedaron a nombre de Lucas. Él eligió la cárcel antes que vendérselas a Héctor Valcárcel. En mi vida anterior, cuando escapé de Santa María, mamá y Lucas ya habían muerto. De algún modo, aquellas patentes terminaron en manos de Aurora y consolidaron su posición como señora Valcárcel. Respiré hondo, pero antes de hablar, la puerta se abrió. El encargado, Darío, entró empujando a Aurora. Darío se inclinó ante Julián y se disculpó por el lamentable malentendido de su retención. Confirmó que un avión privado fletado por la familia Cruz aterrizaría en la ESATI de la Madriguera pasado mañana. Tranquilo, señor Cruz. La frontera está inestable, pero garantizaremos su transporte al aeropuerto internacional. Julián bebió té y asintió con frialdad educada. Darío empujó a Aurora. El señor Cruz es nuestro invitado más distinguido. Lo atenderás personalmente durante 48 horas. Asegúrate de que quede satisfecho. Aurora alzó la mirada y sus ojos brillaron al verlo. Basta de tonterías. Dile cuánto es el rescate. Me iré con él el jueves. Apartó a Darío y caminó hacia Julián con una familiaridad absurda. Puso la mano sobre su hombro. La ceja de Julián se movió apenas. Aurora empezó su actuación. Soy una mujer de principios, Julián. Odio que me obliguen. Si el hombre de esta habitación no fueras tú, me habría estrellado la cabeza contra esa pared antes que someterme. Su voz temblaba con dolor dramático. Sé que no sabías que estaba atrapada aquí, pero pensar que he sufrido esta humillación bajo tus narices, tendrás que compensarme cuando volvamos a Madrid, o jamás te perdonaré. Era una actriz brillante, mezclaba ira y vulnerabilidad de forma hipnótica. Y antes de irnos, harás que ese jefe se arrodille y me pida perdón. No me iré sin venganza. Hablaba como si la devoción de Julián fuera una ley natural. Contuve el aliento. No sabía que Aurora podía ser tan estúpida. Darío sonrió de forma siniestra. ¿Dices que él te llevará? ¿Y que yo debo arrodillarme? Por supuesto, dijo Aurora.
Os metisteis con la mujer equivocada. En su mente delirante, el mundo giraba a su alrededor. Julián era el segundo pretendiente, que la había amado en silencio durante años. Sé que me has vigilado todos estos años sin atreverte a acercarte, le dijo. Te propongo un trato, cuando volvamos, cortaré todo vínculo con Héctor Valcárcel. Eso debería bastarte. Me recorrió un escalofrío de asco. Julián nunca le había dado razones para creer eso. Ni siquiera habían hablado después de aquella fallida negociación. Y ella, Aurora, me señaló de pronto. No pude callar más. Me lancé y le tapé la boca. Cállate, Aurora. ¿Quieres morir? Me mordió la mano y me apartó. Tú eres la que merece morir. ¿Sigues intentando robarme a mis hombres? Cada vez que rechazo a alguien, tú corres detrás con tu cara de mendiga. Estás completamente loca, dije, sujetándome la mano sangrante. No mientas. Cuando rechacé el dinero de Héctor, fuiste a arrodillarte ante él 3 días. Cuando rechacé la oferta de Julián, te pusiste de su lado para llamar su atención. Y ahora quieres seducirlo para que te salve en mi lugar. Cuanto más hablaba, más creía sus propias mentiras. Por eso no me salvaste de Máximo. Querías arruinarme y ocupar mi sitio. Me ardía el pecho. Yo me arrodillé por Héctor porque mamá moría de cáncer. Apoyé la compra de Julián porque era la única forma de salvar la empresa. Pero para Aurora, mis intentos de mantener viva a nuestra familia eran trucos para robarle protagonismo. Discutir con una loca era inútil. Darío, dijo por fin Julián, con voz tranquila. ¿Este es el servicio excelente que me prometiste? Darío dio una calada lenta a su puro y nos observó. Señor Cruz, ¿conoce a esta mujer? No especialmente, respondió Julián. Conocí a la señorita Aurora una vez, hace años, en una reunión de negocios. El coste de rescatar a alguien de este establecimiento es astronómico. Aunque esta dama está haciendo una gran actuación para convencerme de llevarla, temo no tener presupuesto para equipaje extra. Con pocas palabras, Julián se distanció de Aurora y salvó la cara de Darío. Darío estalló en carcajadas. Mis disculpas, señor Cruz. Mis hombres no la entrenaron bien. Casi dejamos que ofendiera a nuestro invitado más valioso. Aurora palideció. Julián, te enamoraste de mí a primera vista. Seguiste soltero por mí. ¿Cómo puedes decir eso? Buscó excusas desesperada. Sé que te hice daño al mantener distancia, pero Héctor me perseguía y no quería jugar con 2 hombres. Si no fuera esa clase de mujer, no me respetarías tanto. Julián frunció el ceño. Señorita Aurora, tenga un poco de respeto por sí misma. La puerta se abrió. Entraron 2 guardias. El rostro de Darío se oscureció. Sacad esta basura. Los guardias la arrastraron. Aurora gritó. Julián, si me abandonas hoy, te arrepentirás. ¿Quién te crees que eres? Si no estuviera desesperada, jamás te elegiría. Siempre has estado por debajo de Héctor. Él destruirá a la familia Cruz. Tu empresa quebrará y morirás en la calle. Julián ni parpadeó, pero Aurora sabía que al cruzar esa puerta la esperaba un castigo brutal. Desesperada, enganchó los pies al marco. Julián, sálvame. Tengo las patentes de la familia Salazar. Las querías, ¿verdad? Si me llevas, haré que Lucas las entregue. Una mano le tapó la boca. Cuando la puerta se cerró, se oyeron golpes y gritos ahogados. Mi corazón se hundió. Había jugado su última carta, pero su arrogancia extrema destruyó cualquier posibilidad de negociación. Señor Cruz, señorita Clara, no malgaste palabras. Como esperaba, tras el espectáculo de Aurora, la actitud de Julián hacia mí se enfrió. Lo que más me heló fue que no parecía importarle demasiado lo de las patentes. Pero yo aún tenía un as. Aurora creía conocer el futuro por una novela. Yo, en cambio, había vivido los siguientes 5 años. Había visto el ascenso y la caída del mercado. En mi vida anterior, Héctor se volvió un titán imparable, y yo no pude hacer nada contra él. Pensé en pedir ayuda a Julián, pero para entonces Farmacéutica Cruz estaba al borde del colapso. Aurora tenía razón en algo. Héctor acabó lanzando una adquisición hostil y aplastó a la familia Cruz. El titular que leí la noche en que morí anunciaba la quiebra oficial de Farmacéutica Cruz. ¿Sabe quién es para mí? Lo miré a los ojos. Lo sé, Arturo, su cuñado. El hombre que le salvó la vida cuando era niño. ¿Algo más? Eso es todo. En mi vida anterior, los periódicos solo dieron un resumen. Al revelarse los ensayos ilegales, estalló una crisis global. Farmacéutica Cruz perdió miles de millones, las familias de las víctimas arrastraron su nombre por el barro, y Julián fue destruido por la traición de su propia familia. Si ya me ha dado su ventaja, ¿no teme que la deje aquí? Preguntó. Sonreí. Esa es solo su crisis interna. ¿Y la amenaza externa? Un buen negociador nunca juega todas sus cartas a la vez. Julián me indicó que continuara. Hace 6 años, al no conseguir nuestras patentes,
Fundó su propio centro de investigación para romper el monopolio. Mientras tanto, Valcárcel pareció abandonar el sector biomédico, pero en realidad compró discretamente los principales distribuidores de la cadena de suministro. Sus dedos golpearon la mesa. Creo que Héctor espera un detonante, seguí. Cuando se descubran los ensayos ilegales de Arturo, su investigación será suspendida. En ese momento, Héctor adquirirá la patente perfecta y producirá el medicamento antes que usted. La sonrisa desapareció del rostro de Julián. Ambos sabíamos que la patente perfecta pertenecía a mi hermano Lucas. El hervidor silbó en el silencio. Yo tenía la garganta seca y las palmas sudadas, pero no podía mostrar debilidad. Clara. Julián pronunció mi nombre sin formalidades. Levanté la mirada. Es usted infinitamente más formidable que su hermana, dijo, con una sonrisa sincera, empujando la taza hacia mí. El peso en mi pecho se alivió, pero sus siguientes palabras casi me hicieron llorar. He visitado a su hermano en prisión varias veces. Su hermana también. Por más que ofreciéramos, Lucas sonreía y decía que tenía otros planes para las patentes. Ahora lo entiendo. La estaba esperando a usted. Apreté la mandíbula para no sollozar. Aurora visitaba a Lucas a mis espaldas. Sabía lo de las patentes. Me había dicho que Lucas no podía recibir visitas por la gravedad de sus delitos financieros, manteniéndonos separados durante 6 años. ¿Cuántas mentiras más me había contado? ¿Qué más me había robado? Cuando regresé al área de limpieza, la supervisora anunció que el club cerraría al público esa noche por una reunión general. Se me encogió el estómago. En la madriguera, eso significaba ejecución pública. Era una advertencia para cualquiera que dañara a un cliente o intentara escapar. Las víctimas eran torturadas ante todos y luego arrojadas a fosos de serpientes o jaulas de animales en la ESATI. Jimena se sentó a mi lado y encendió un cigarrillo. Me pregunto quién será el pobre desgraciado de hoy, aunque, sinceramente, admiro su valor. Cuando arrastraron a Aurora al escenario, cubierta de sangre, Jimena soltó un jadeo. Es ella, no malgastes compasión, murmuré. Creyó que podía desafiar al dueño y marcharse. Aurora estaba atada a una silla. Sus piernas colgaban en ángulos imposibles. La cara estaba cubierta de sangre seca y suciedad. ¿Aún crees que vas a salir?, se burló el verdugo, arrojándole agua helada. Veamos cómo corre sin piernas. Aurora tosió. Sus ojos buscaron entre la multitud hasta encontrarme. Se llenaron de odio. ¿Todavía con esa actitud? El guardia le cruzó el rostro con el látigo, abriendo otra herida. Mi cara. Chilló. Soy una actriz premiada. ¿Sabéis cuánto vale mi rostro? Bestias ignorantes. Soy la futura señora Valcárcel. Héctor os matará a todos. 3 latigazos respondieron a sus amenazas. Jimena apartó la mirada. ¿Ha perdido la cabeza? De pronto, Darío entró en la ESATI. Me vio y alzó la mano. Clara, ven. Jimena me agarró la muñeca aterrada. Estaré bien, susurré. Darío me observó y asintió. Bueno, Clara, mañana eres libre. Aurora abrió la boca, incrédula. Sabía que Darío lo hacía para romperle el espíritu. Tu comprador fue muy generoso, dijo. Me han dicho que pediste llevarte a una persona más. Sí. Los ojos de Aurora se iluminaron de esperanza. Clara, soy tu hermana. Llévame contigo. Al verme callada, sonrió con desesperación. Clara, por favor, duele mucho. Si me quedo, me matarán. Sabía que no me abandonarías. Diles que me llevas. Sonreí despacio. La multitud esperaba una reunión dramática entre hermanas. Entonces me giré, señalé a Jimena. Jimena se llevó la mano a la boca mientras las lágrimas le caían por las mejillas. Darío, si estás jugando conmigo, juro que te mataré, dije suavemente. Inténtalo, sonrió él. Tomé la mano de Jimena. Te dije que te sacaría de aquí. En esta vida iba a corregir cada arrepentimiento. Clara, ¿estás loca?, gritó Aurora. ¿Prefieres salvar a una cualquiera antes que a tu propia hermana? Me giré hacia ella y fui retirando sus dedos ensangrentados de mi manga, uno por uno, tal como ella me abandonó en mi vida anterior. Aurora, eres una mujer de grandes principios. Preferías morir antes que ser mantenida. Ni siquiera soportabas la humillación del dinero de Héctor. Incliné la cabeza. Pero ahora has sido usada por decenas de hombres. Si te salvo, ¿no arruinaría tu hermosa reputación? Tú, no te preocupes, añadí con una sonrisa dulce. Cuando salga, llamaré a la policía. Aguanta. ¿Te estás burlando de mí? Fingí recordar algo. Ah, claro. Eres la protagonista de este mundo, Aurora. ¿Cómo podrías morir? Mi preocupación es innecesaria. Sus ojos se abrieron. Clara, tú también. Me incliné junto a su oído. Bienvenida de vuelta, hermana. Cuando gritó antes que era la señora Valcárcel, supe que también había recuperado los recuerdos de la vida anterior.
Espero que disfrutes la desesperación de ver tu vida destruida poco a poco, susurré. Pero tú preferías morir antes que vivir como un perro, ¿verdad? Darío se aburrió. Basta. Tiradla al foso de las serpientes. Aurora comprendió al fin. ¿Las serpientes? No, no. Los guardias le metieron un trapo en la boca y la arrastraron. Antes de que pudieran lanzarla, el rugido de unas hélices sacudió la Esati. El ayudante de Darío entró corriendo. Jefe, es el helicóptero privado del comandante regional. Trae a alguien para rescatar a la actriz Aurora. Héctor, ¿por fin has venido? Pensé que no volvería a verte. Aurora lloró histérica, hundiendo el rostro en el traje de Héctor Valcárcel. Héctor tenía una expresión sombría. Sus ojos estaban fríos. Darío tampoco parecía contento. El comandante lo había obligado a soltarla. Señor Valcárcel, el general dejó claros los términos. Ahora que ha visto su estado, ¿aún la quiere? El llanto de Aurora se detuvo. Agarró la solapa de Héctor. Estoy arruinada, Héctor. No tengo derecho a vivir. Verte una última vez me basta. Adiós, mi amor. Con gesto trágico, intentó lanzarse desde la Esati. Héctor la agarró del brazo y la atrajo hacia su pecho. No seas tonta. No fue culpa tuya. ¿Cómo iba a abandonarte? Era una escena preciosa de devoción. Aurora, escarmentada, no se atrevió a montar más drama y le urgió a irse. Clara, ven aquí, dijo Héctor, mirándome. No, protestó Aurora al instante. En mi vida anterior ocurrió algo parecido. Pero entonces Aurora le susurró mentiras a Héctor, que yo me había entregado voluntariamente a la banda para asegurarme una posición cómoda. Cuando él volvió, sus ojos estaban llenos de asco y nunca volvió a mencionar salvarme. Ahora ella era la destruida, pero aún quería verme muerta. Héctor, no puedes dejar que salga de aquí, declaró Aurora. Es tu hermana, nos odia, nos culpa por la muerte de papá. Si sale y le cuenta a Lucas lo ocurrido, jamás tendrás las patentes de la familia Salazar. Héctor se quedó inmóvil. Aurora, te dije hace meses que abandoné ese proyecto. Deja de mentir. Los dos sabemos lo que quieres. Si aceptas dejarla aquí y me haces tu esposa, te conseguiré las patentes. Héctor calculó en silencio. Que yo sepa, Lucas no te ha dado nada en 6 años. Aurora sonrió con fealdad. ¿Y si le decimos que Clara fue secuestrada, torturada y obligada a trabajar en las salas privadas de Santa María? ¿Y si le decimos que solo tú puedes comprar su libertad? ¿Crees que mi hermano se atreverá a retener las patentes? Héctor la miró como si la viera por primera vez. ¿Le harías eso a tu propia hermana? Estoy así por su culpa, escupió. Si me hubiera salvado de Máximo, seguiría pura. Como me traicionó, pagará. Héctor asintió, satisfecho con su crueldad. Sus asistentes llevaron un maletín con dinero para cerrar la transacción con Darío. Darío dio una calada y se rió. Señorita Aurora, ¿se quedó sin oxígeno en la bodega? ¿Olvidó que su hermana ya fue comprada por otra persona? El rostro de Héctor se oscureció. ¿Qué quiere decir? Héctor, ofrece más dinero. Tiene que morir aquí, chilló Aurora. Entonces encajó la última pieza. En mi vida anterior, Aurora usó mi sufrimiento en Santa María para chantajear a Lucas y hacerle entregar las patentes a Héctor. Construyó su lujo sobre mi sangre, fingiendo ser una hermana doliente. Avancé y abofeteé a Aurora con tanta fuerza que le partí el labio. ¡Qué romance tan hermoso!, reí entre lágrimas de rabia. Estáis hechos el uno para el otro. Dos buitres parásitos y repugnantes. Aurora me miró con odio. ¿Y qué si lo sabes? Sigues atrapada. Te usarán hasta que te pudras. Me temo que se equivoca, señorita Aurora. Un grupo de seguridad escoltó a Julián Cruz y a Jimena hasta la Esati. Julián me dio un asentimiento tranquilizador. Jimena se puso delante de mí como una leona furiosa. Otro helicóptero con el emblema de la familia Cruz descendió. Darío saludó a Julián y luego miró a Héctor. En mi casa, trato cerrado no se devuelve. Su novia debería conocer ya las reglas. Todos entendieron que Aurora había callado mi rescate a propósito, esperando asegurarse primero y sabotearme después. Cuando nuestro helicóptero despegó, Julián miró por la ventanilla. Nos veremos en Madrid, señor Valcárcel. Héctor quedó abajo, con el rostro deformado por una ira silenciosa. En cuanto aterrizamos en Madrid, trasladé a mi madre del hospital financiado por el grupo Valcárcel. En mi vida anterior, Aurora me recordaba constantemente la generosidad de Héctor para mantenerme sumisa. Pero después de escapar descubrí que nuestra madre había muerto misteriosamente poco antes de la boda de Aurora. Mandé hacerle un examen completo. Los médicos confirmaron que estaba estable y, con buenos cuidados, viviría. Temblé de rabia. Con el equipo legal de Julián, por fin pude visitar a Lucas en prisión. Cuando le conté lo de Santa María, su rostro se enrojeció de ira, pero no pareció sorprendido. Siempre supo qué clase de monstruo era Aurora.
los investigadores de Julián encontraron al antiguo director financiero de la empresa Salazar en Europa. Las pruebas demostraron que Lucas había sido incriminado por Héctor Valcárcel, y el caso se reabrió. Mientras tanto, Julián actuó con rapidez. Cerró el centro de investigación cuestionado, entregó a Arturo a las autoridades e indemnizó por completo a las familias afectadas. Como el centro operaba bajo una sociedad pantalla, la marca principal de Farmacéutica Cruz quedó intacta. Un año después, Lucas fue absuelto y salió de prisión. Julián reactivó el proyecto biomédico, dando a Lucas una gran participación a cambio de las patentes de nuestro padre. En 2 años, el nuevo fármaco dominó el mercado. Los ingresos de Farmacéutica Cruz se multiplicaron por 10 y dejaron al grupo Valcárcel atrás. Héctor, que había gastado miles de millones comprando distribuidores para preparar un monopolio, se quedó con una cadena de suministro arruinada. Sus acciones cayeron, sus créditos fueron cortados y su imperio empezó a derrumbarse. 5 años después, camino a nuestra sede, una mujer sucia y enloquecida se lanzó delante de mi coche. Al bajar, apenas reconocía que el esqueleto vacío era Aurora. Parecía al borde de la muerte. Clara, ahora eres tan rica, ¿por qué no volviste a salvarme? Lloró, arañando el asfalto. ¿No te salvó Héctor? Pregunté, indiferente. Me sorprendió verla. Creí que Héctor la habría escondido en alguna finca de lujo para evitar la vergüenza. No imaginé que había pasado 5 años atrapada en Santa María. Recordé que el gobierno había lanzado una operación militar conjunta cerca del estrecho, liberando a miles de víctimas. Aurora debió escapar en el caos, igual que yo en mi vida anterior. Descubrió que estaba sucia. Gritó. Dijo que ya no servía. Cuando os marchasteis, entendió que le había mentido y me vendió de vuelta a Darío para recuperar pérdidas. La miré con calma. Aurora, ¿no te lo buscaste tú sola? ¿Qué hice mal? Chilló, sin arrepentimiento. Solo quería cambiar mi destino. En la historia original, su familia me amenazaba y yo tenía que sufrir para que él me valorara. Soy una actriz premiada. Me negaba a ser controlada. Quería escribir mi propio destino. Quería que me adorara. Se aferró a mis zapatos. Tú debías apoyarme. Si me hubieras salvado, ahora yo sería la mujer más rica de Madrid. Lo arruinaste todo. No tienes noción de la realidad, dije, apartándome. Pasaste tu vida esperando que todos se sacrificaran por tu protagonismo. Una mujer que ni siquiera respeta la vida de sus padres y hermanos no tiene derecho a exigir respeto al mundo. Aurora quedó sin color. Mi chofer miró el reloj. Señorita Clara, la reunión de adquisición del grupo Valcárcel está por empezar. Mi asistente añadió, Valcárcel liquidó todos sus bienes personales, pero sigue debiendo miles de millones. Hoy no tiene más remedio que firmar. ¿Adquisición? ¿Héctor está arruinado?, murmuró Aurora. De pronto, un alboroto estalló en el rascacielos sobre nosotras. Antes de que nadie reaccionara, una sombra pesada cayó desde la última planta del edificio del grupo Valcárcel y se estrelló contra el capó de mi coche. La sangre salpicó el parabrisas y goteó sobre el rostro de Aurora. El cuerpo rodó hasta sus pies. Era Héctor Valcárcel, con los ojos abiertos y sin vida, mirándola directamente. Aurora soltó un grito desgarrador. Tosió una bocanada de sangre oscura, los ojos se le pusieron en blanco y cayó al pavimento. Murió antes de que llegara la ambulancia. Dios mío, ¿la ha matado del susto?, murmuró la gente. Miré los 2 cuerpos tendidos en la sangre. Pensé en nuestro padre. Pensé en aquella noche fría bajo el puente donde morí sola. Los 2 monstruos que trataron las vidas de nuestra familia como decorado de su romance retorcido habían encontrado el mismo final. El destino es una cosa hermosa. El mismo día en que Aurora vino a exigirme respuestas fue el día en que Héctor eligió saltar. Volví al coche. Por fin, mi corazón estaba en paz. La tormenta había terminado, y el sol brillaba. Fin.